Y bueno, vamos a pasar a otros temas porque como conversábamos recién, bueno, ya nos acompaña Ramón Méndez, que vamos a recordar estuvo en la lista de las 50 personas más influyentes de la revista Fortune, justamente por lo que fue todo lo que él de alguna manera logró concretar cuando estuvo al frente de la Dirección de Cambio Climático en nuestro país. Muy bienvenido, ¿cómo Gracias, le va? Bienvenido. Un gusto estar hablando con ustedes. Licenciado en física. En física. Yo soy físico de Bien. formación. Excelente. Actualmente se desempeña como asesor del intendente Daniel Martínez, pero hoy lo convocamos por... hablar otra cosa. Exactamente, ¿no? Y un poco también el pretexto, como presentaba Sole en la nota, bueno, tiene que ver con estas medidas que se toman a nivel de una nación, pero que su impacto es global. Impacta, es decir, yo creo que casi todas las medidas que está tomando Trump en general impactan globalmente, ¿no? E impactan fundamentalmente sobre los sectores más vulnerables muchas veces del mundo, ¿no? Porque lo que más se habla ahora, lo del muro, que no es un muro con México, que es un muro con la región, con Centroamérica, impacta sobre la gente más pobre, digamos, de la región. El tema de los inmigrantes, naturalmente, también. Pero yo creo que los temas climáticos son, me parece a mí, lo que va a tener potencialmente el mayor impacto sobre los sectores más vulnerables a nivel mundial, ¿no? Ahora, Ramón, él vuelve a poner en el tapete un debate que parecía que ya estaba caduco, que es esto de creer o no creer en el cambio climático, ¿no? Ese es el estilo de Trump, ¿no? El estilo de Trump es que así fue de toda la campaña. Tirar una mentira, los medios lo desmienten, pero él dice que los medios mienten y a través de las redes sociales dice una verdad diferente, no presenta hechos para controvertirlo. Ese es el estilo un poco del presidente de Estados Unidos hoy en día. Lo que hizo, como ustedes decían recién, quitó de la página web todos los informes de la comunidad científica que año tras año, década tras década, venía consolidando la visión que hay hoy en día en el mundo sobre este tema, y él simplemente los niega, porque le conviene por su camino, y eso es el camino que elige. Ahora, ¿qué consecuencias tiene que la principal potencia del mundo, como es Estados Unidos, tenga al frente, digamos, una política o pretenda, hay que ver ahora bien qué exactamente se llega a concretar de todo esto, de desconocer, en definitiva, incluso, bueno, convenios muy importantes como el que se llevó a cabo en París, una cumbre que reunió por primera vez a potencias tan fuertes como China, como Estados Unidos, de las más contaminantes del mundo, además, de que él pueda darle la espalda, digamos, a todo esto en lo que se venía avanzando. No, como tú decías, Sole, las consecuencias, el potencial es enorme, las consecuencias negativas que puede llegar a tener, mayores que todas las otras medidas que está tomando. A ver, fue muy trabajoso el acuerdo que tejieron entre Obama y todas las autoridades chinas para justamente llegar al acuerdo en París. Y Estados Unidos es el segundo mayor contaminante a nivel mundial después de China, solo que China está haciendo una política muy agresiva de introducción de energías renovables, de cambio de su sistema de producción, y Estados Unidos lo que está planteando ahora es ir en el camino contrario, es decir, a contramano de la historia, contrario a todo lo que están haciendo los demás países. Y este es un tema que es global, o sea, la gran diferencia entre las contaminaciones usuales que conocemos y el cambio climático es que en las contaminaciones usuales vos contaminás el aire alrededor de donde contaminás, la tierra, el agua, pero en el cambio climático la atmósfera es una sola, entonces lo que haga en Washington tiene repercusión en Pekín, en Tanganica y en Montevideo y viceversa. Entonces, ese es el gran problema. Si hay uno que hace las cosas mal, pagamos las consecuencias todos. Y ese es el gran problema. Claro, y al no interesarle a Trump, bueno, precisamente medir esas consecuencias, ¿cuáles podrían ser los efectos de que se sigan, por ejemplo, emitiendo gases contaminantes a través de una mirada totalmente industrializada? Bueno, lo que llevó al Acuerdo de París fue que ya era insostenible, hasta los países árabes tuvieron que reconocer, los productores de petróleo tuvieron que reconocer que si seguían por este camino íbamos a la catástrofe mayor, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Y bueno, con un poquito más de aumento de temperatura se empieza a derretir los hielos de Groenlandia, por ejemplo, y con eso, si se derriten todos los hielos de Groenlandia, sube 7 metros el nivel de mar en todo el mundo, con lo cual hay alrededor de 1.200 millones de personas que tienen que cambiarse el hábitat donde viven hoy en día. Los desplazamientos gente son fenomenales. Lo que ya se está produciendo y se incrementaría fuertemente son los problemas sobre las cosechas, los cambios de los patrones de lluvia, sequías, etcétera, hace que algunas comunidades que dependen fuertemente de las cosechas, hambrunas, y otro tema que también viene creciendo cada vez más son los problemas con el agua potable, ¿no? También ahí el acceso a agua potable de calidad va perjudicándose cada vez más. Esas son algunas de las consecuencias. Estamos hablando de crisis que la comunidad científica hoy en día concuerda que sería
catastrófica. No, digamos, y además, ¿no? como explicabas también, ¿no? Esa cosa de que, bueno, sucede en el norte, pero las consecuencias Impacta después sobre están todo. en el sur. Claro. Y, por eso es y que de había forma que llegar. indiscriminada. Exacto, lo gran complejo del acuerdo que se llegó a París es que tenemos que estar todos de acuerdo, porque si había uno que se salía, bueno, si salía Uruguay, por decirlo de una forma, tenía menos impacto. Pero si se sale un grande, estamos en el horno, literalmente, y sin juego de palabras, ¿no? Esa es la dificultad. Y bueno, el desafío hasta ahora no lo ha concretado como se ha concretado otros, ¿no? Por ahora hizo cosas menores, por decirlo de alguna forma, como negarlo, quitar la información de la página web de Presidencia, pero todavía por ahora está muy ocupado con otros temas, cortar el Obamacare, contar ahora, la crisis migratoria, y todavía no le hincó el diente a esto, pero estamos en la expectativa de ver qué es lo que pasa. Pero ¿no? ya hizo algunos anuncios, ¿no? Sí. Y de hecho, entre las primeras medidas está esto de volver a la construcción de estos oleoductos, porque él pretende un uso intensivo más que nunca del petróleo, Sí. ¿verdad? Sí. Que con tu experiencia en lo que son las energías renovables, ¿verdad? Que es la tendencia además del mundo entero, Sí. al revés, ir Hay un eliminando estudio. el tema del petróleo. Exactamente, o sea, el petróleo tiene que desaparecer. Si no dejamos de utilizar petróleo, carbón, que no usamos en Uruguay, pero sí en el mundo, realmente ahí es donde empiezan las consecuencias más importantes. Por eso lo que se había trazado a nivel mundial es un camino para salir del petróleo. Y Obama había sido muy enfático en esta dirección. El presidente Trump es exactamente lo contrario, o sea, incentiva el uso del petróleo con una creencia que todos los expertos que yo conozco coinciden de que no es adecuada, de que la industria del petróleo va a generar más trabajos. Es cierto, pero la industria de las energías renovables genera mucho más trabajo todavía que la industria del petróleo. Por ejemplo, en Uruguay se generaron 50.000 puestos de trabajo. Hablamos de Bodnia, de UPM, de algunos miles, 6.000, 7.000, 8.000. Las energías renovables en Uruguay generaron 50.000 puestos de trabajo. En Estados Unidos, con las políticas de Obama, llevaban varios millones de puestos de trabajo generados a partir de las energías renovables. Trump cree que con la industria tradicional del petróleo va a generar tantos puestos de trabajo como esto, y los expertos entienden que es un error, pero bueno, hay otros intereses que seguramente... Claro, el tema es... Hay otros intereses que... Cuando la evidencia científica es realmente... es abrumadora, o sea, abrumadora. no hay... No, pero además que habla de la finitud de los recursos, Claro, en definitiva. claro, totalmente. ¿Cómo se puede desconocer Bueno, porque eso? son políticas de corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que la visión de Trump es muy clara. Está viendo la necesidad de oponerse a China, de frenar el crecimiento de China. Creo que es una pelea perdida de antemano, porque es imposible hacer eso. Se asocia con Rusia de Putin, se pelea con Europa, se bloquea en relación a América Latina, apuesta al proteccionismo, y ese es su camino. Entonces dice, ¿qué nos hizo fuerte a los norteamericanos? El petróleo. Entonces se va el petróleo y trata... En otra época. En otra época, completamente diferente. Y es una cuestión de corto plazo para esa batalla que me parece a mí inocua o imposible. Claro, pero además él cree firmemente que el desarrollo económico viene justamente por la explotación de los recursos que tiene el propio territorio americano. Exactamente. Entonces, bueno, va por todo, ¿no? Va por todo, sin importar las consecuencias, sobre las minorías, sin importar las consecuencias sobre los más vulnerables de la población. Cuando corta el Obamacare en su primer día de Obamacare, recordamos, ¿no?, que es el sistema de protección, el polémico sistema de salud a los 30 millones de norteamericanos más vulnerables, ¿no? Corta también a los mexicanos y a los inmigrantes, es decir, son medidas en las cuales es una supremacía blanca, poderosa, con un gabinete lleno de millonarios, donde las minorías, o en realidad las minorías en el sentido de su poder, ¿no?, pero grandes mayorías en número de personas son dejadas de lado. Ese es el problema, creo que el centro de la política que está llevando adelante el presidente. Lo único que a veces uno quiere creer es que el poder no es ilimitado de un presidente, ¿no? Exacto. Y menos de una potencia como Estados Unidos. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Pero digo, creer realmente que la presión internacional no le va a permitir... Y la interna también, ¿no? O sea, yo te pregunto dos cosas. Primero, ya tuvimos 4 jueces que de alguna forma en diferentes estados de Estados Unidos frenaron por lo menos la aplicación del decreto de frenar la inmigración. O sea, hay un sistema jurídico, independencia de poderes importante en Estados Unidos, que hace que otro sector, otro poder puede eventualmente frenar algunas medidas que atacan la Constitución o atacan el sistema legal vigente. Pero después pensemos en el otro poder, que es el poder legislativo, ¿no? ¿Hasta dónde el Partido Republicano va a seguir aceptando que este tipo de cosas que minan seguramente su propia base electoral?
Entonces, van a ser, claramente los demócratas están totalmente en contra, pero los republicanos van a seguir aceptando que sucedan estas cosas durante 4 u 8 años más. Yo creo que estamos en un momento bien interesante de lo que puede llegar a pasar. Sí, ayer leí, por ejemplo, en las redes a un senador republicano de alguna manera insinuando que los republicanos tienen una oportunidad histórica para marcar un precedente en tanto frenar algunas de estas políticas. Y sí, estas medidas del oleoducto que ustedes eran, estos 2 oleoductos que Obama no había autorizado, pero que Trump inmediatamente autorizó, que son muy complicados, ¿no? Son oleoductos que pasan por debajo de lagos, que son reservas naturales de agua. El gas natural, cuando se escapa, sube. Entonces, si un oleoducto va por abajo de un lago, si llega a haber un problema, contamina todo el lago automáticamente. Bueno, seguro. Esto hay senadores republicanos que están en contra. Se decía que una vez un asesor de Bill Clinton, explicándole cuál tenía que ser el éxito en la gestión, le recordó: es la economía, estúpido, como diciendo, claro, es esto lo que funciona. Sí. ¿Qué pasa si el mundo empresarial y si otras potencias económicas comienzan a marcarle presión? ¿Capaz que el cambio se puede dar más por ahí que por la voluntad de la gente o de los políticos? Yo creo que sí. A ver, Sarkozy, el expresidente francés y que está ahora intentando nuevamente ser candidato, ya planteó un camino que creo que seguramente para mí es el que se va a dar. Trump plantea una lucha comercial. ¿Cómo se va a dar esta lucha comercial en el caso climático en particular? Seguramente lo que va a pasar es que los países van a poner una tasa, un arancel, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los países. Entonces, vos me vendés de Uruguay, que Uruguay tiene muchas energías renovables, no te pongo tasa para importar tus productos. Pero si viene de un país como Estados Unidos que hace lo contrario, le pongo una tasa aduanera para perjudicarlo en el comercio internacional. Como una multa. Una multa, porque Exacto. si estás contaminando, yo te multo. Mis empresas hacen grandes esfuerzos para no contaminar. Si las tuyas contaminan, yo te pongo una barrera, una multa para el ingreso de tus productos. Un impuesto a la contaminación. Un impuesto a la contaminación igual no deja a nivel del comercio. de generar temor. Pero por supuesto, esto es ir a una guerra que no sabemos dónde vamos a terminar. Dinero y más dinero, lo que después es... Y además es pagar para contaminar. Por eso. Te dejo contaminar, pero te cobro. Entonces es como... Y para ir ya cerrando también, hablemos también de nosotros, ¿no? De Uruguay, de los problemas que tenemos en Uruguay, porque más allá de, todo esto de las energías renovables que impulsaste, que estuviste al frente en gran parte de ellas, ¿cuáles son los desafíos que hoy se presentan a nivel de nuestro pequeñísimo territorio, ¿no? A escala mundial, pero que también es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Claro, bueno, no me gusta hablar cuando hay autoridades responsables del tema, pero puedo decir simplemente como observador las cosas que se venían haciendo y las que se están siguiendo haciendo. A ver, se acaba de definir lo que llamamos muy trabajosamente, con una cantidad de actores, una política nacional de cambio climático para los próximos 40 años del país, con participación de todos los actores, públicos, privados. Yo creo que ese es el camino de llegar a acuerdos donde todos nos pongamos de acuerdo, valga la redundancia, de cuál es el modelo de país al que queremos ir, porque estamos hablando no de este año, de este periodo de gobierno, estamos hablando de por lo menos 10 periodos de gobierno hacia adelante, 10 administraciones diferentes. Entonces los acuerdos políticos y con los actores sociales del sector privado son muy importantes. Ese es el camino y vamos a seguir, yo creo, en un camino. Hace poco incluso hablábamos de una de las medidas que se quieren impulsar y creo que ahí la Intendencia también puede llegar a tener un papel, que es todo el tema de limitar el uso de bolsas plásticas, claro. Empezar también a regular el tema del problema de basura que tenemos en nuestro país. Por decir un conjunto de cosas que se están haciendo y que se va a seguir incrementando seguramente, tiene que ver con las bolsas plásticas y una nueva ley de residuos que se está escribiendo. Tiene que ver con la electrificación del transporte, o sea, incentivar el uso de la electricidad en el transporte para dejar de lado el petróleo. Otras medidas de mayor eficiencia que hacen que se consuma menos en general, digamos que también es importante. Tiene que ver también con adaptarnos a las consecuencias que tiene el cambio climático a nivel de las costas, a nivel del manejo de las inundaciones o de prever, tener más información para tomar mejores decisiones. En fin, es un conjunto de medidas que están tomando tanto a nivel de los gobiernos departamentales como diferentes estamentos del gobierno nacional que van en ese sentido de preparar lo mejor posible a Uruguay para ese futuro. Y una opinión personal, porque como bien dice, no es que está ahora en una posición, digamos, de autoridad en ese sentido, pero hoy preocupaba incluso la noticia
noticia de los agrotóxicos, la contaminación en cuencas de agua, bueno, en el departamento de Canelones. No deberíamos tener otra rigurosidad, porque más preocupa a la población, ¿no? Decir qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo. Yo creo que la rigurosidad la tenemos y cada vez más hay sobre todo una conciencia cada vez más importante de que no se puede hacer cualquier cosa. Tenemos que avanzar un poco más en los controles y tenemos que avanzar más sobre todo en seguir llegando a acuerdos, porque si desde el gobierno departamental o nacional se toman determinadas definiciones, pero después los privados no las cumplen, perdemos todos, ¿no? Y tenemos que salir a controlar más o a remediar algo que ya está hecho. Entonces yo creo que lo que está faltando es terminar de convencernos todos de que no puedo hacer cualquier cosa, de lo que yo hago tiene consecuencias sobre los demás, y yo creo que vamos bien. Es un cambio cultural, no es un cambio que sea solamente de los gobiernos, pero creo que vamos bien, que vamos en el camino correcto, digamos. Es optimista entonces, Ramón Méndez. Sí, soy optimista. Ramón, muchas gracias por acompañarnos una mañana más en Buen Día Uruguay. Un placer estar con ustedes.